Regresamos, nos acompaña a esta hora José Javier García, líder de Servicios Tributarios y Legales de PwC, abogado y contador público, con nosotros la tarde de hoy para hablar sobre el último informe de gestión fiscal empresarial, cómo se están impactando hoy día las empresas. Bienvenido a Noticias Globovisión. Gracias, Mariana, feliz tarde, encantado de estar acá en tu programa. Me gustaría conocer, bueno, cuál fue el resultado de este último informe que han generado de gestión fiscal, cómo se están impactando las empresas, cuáles son esas áreas fundamentales. Sí, esta es la tercera edición que tenemos de este informe. Es una encuesta que se aplica en empresas en Venezuela y básicamente estamos midiendo aspectos tales como el uso de la tecnología, la capacitación del personal, cómo impactan los distintos tributos tanto en el precio, rentabilidad o liquidez de las empresas, y algo fundamental que creo que hemos perdido o que quizás a raíz de la pandemia perdimos, y es un poco rescatar la formalidad en cuanto a lo que es la toma de decisiones respecto a los diversos procesos tributarios. ¿Cuántas empresas participan? Más de 100 empresas de distintos sectores, básicamente 10 sectores de la economía venezolana. ¿De una cantidad determinada de empleados? Sí, tenemos desde 20 empleados hasta empresas con más de 500 empleados. Ok. Ahora, cuando hablamos de este tipo de gestión o de la gestión del tema tributario en el área de la, bueno, efectivamente fiscal, ¿cómo o cuáles serían esos elementos fundamentales que les ha arrojado el informe? Sí, uno, como comenté hace un rato, hay mucha informalidad en la toma de decisiones. Quizás pudiéramos dar, por ejemplo, es que corremos o ejecutamos procesos muy rápidos cuando está muy cercano a la presentación de la declaración de impuestos a la renta, por ejemplo, y quizás no da tiempo suficiente para evaluar criterios fiscales, alternativas totalmente válidas que puedan existir, y es algo que debe estructurarse para todo el ejercicio o durante todo el tiempo. No es que no es que deba esperar al cierre del ejercicio para poder determinar un tributo, ¿no? Eso es número uno. Número dos, está asociado al tema de la profesionalización del personal. Es un personal que en el caso de Venezuela, si tienes la calificación de sujeto pasivo especial, estás hablando de alrededor de 210, 220 declaraciones al año. En un estudio de hace unos 5 años, el Banco Mundial estimaba alrededor de unas 990 horas hombre dedicadas a cumplir con dicha obligación. Entonces, si yo tengo un personal dedicado a esa fase operativa, no tengo el personal dedicado a una fase de estrategia. Y eso es fundamental. ¿Cómo incorporar esa función fiscal, que es otro elemento que estamos destacando en el estudio, a lo que es la operatividad global de la empresa? Es decir, que estén las unidades integradas y que no estemos hablando de unidades independientes, porque al final del día cada departamento de la empresa tiene sus objetivos, sus funciones, pero esas funciones tienen que estar alineados de cara a lo que es el crecimiento como tal o la estrategia que se haya definido para Es decir, que esos recursos designados al invertir en materia de gobernanza, profesionalización, el uso de tecnología. De hecho, pareciera, un poco la respuesta a la encuesta es que aquellas empresas que tienen destinado en los próximos 12 meses invertir en tecnología, inteligencia artificial, por dar un ejemplo, en el área fiscal solamente un 20%, menos del 20%, considera que hacia esa área puede considerar algún tipo de inversión. Cuando hablamos de que se desarrollen áreas estratégicas, como área estratégica el tema de la gestión fiscal, ¿el uso de la inteligencia artificial para colaborar con esto es posible? Sí, sí. De hecho, hay temas tan sencillos tales como todos los días tenemos un nuevo tipo de cambio. Ese tipo de cambio genera un efecto, un impacto en lo que son los resultados contables, financieros, operativos de la compañía. ¿Cuál es el común denominador? Una persona, antes de irse a su casa en la tarde, después que publica el Banco Central, coloca esta tasa de cambio manual o lo hace a primera hora en la mañana. ¿Qué pasa si esa persona se equivoca? ¿Qué pasa si esa persona no vino a trabajar o no va a trabajar al día siguiente? Entonces hay empresas... ¿Qué efectos tiene un vacío de esos en la gestión? Ya voy para allá. Entonces hay empresas que han diseñado una especie de robot. Este robot, ¿qué es lo que hace? De manera automática, todas las tardes busca en la página oficial del Banco Central de Venezuela la tasa de cambio y la coloca de manera automática en el sistema contable. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué buscamos con esto? Minimizar los posibles errores humanos. Ejemplos hay muchos. Me equivoqué y coloqué una tasa superior a la que correspondía. Eso genera una serie de complicaciones tales como yo debo hacer unas retenciones de impuestos, entonces retuve impuesto en exceso, enteré ese impuesto al Fisco Nacional cuando yo estoy por otra parte necesitando flujo de caja para mi operatividad. Wow. Y hay procesos, si bien es cierto que hay procesos... ¿Se afecta la gestión de venta, de declaración, de todo? Totalmente. Y si al contrario es que dejé de colocar la tasa correcta y coloqué una tasa inferior, estoy dejando de generar pagos de tributos, lo cual genera unas sanciones muy, muy significativas. Esas sanciones pueden ser muy costosas, mucho más costosas que invertir. Mucho más costosas que invertir, sin duda alguna. Ahora, en estos procesos, ¿qué está proponiendo PwC? Mira, hay que hacer un análisis, sin duda alguna, buscar esa integración, número uno, y segundo, hacer un diagnóstico de cómo está mi función fiscal, cómo está ese departamento.
hablábamos hace un rato cómo está a nivel de tecnología, cómo está a nivel de conocimiento, cómo está a nivel de número de personas que están dedicadas a la misma. Es que esa persona que está haciendo hoy más de 220 declaraciones, invirtiendo 990 horas hombre, también se dedica a la estrategia. Yo lo dudo porque es que no tiene el tiempo para hacerlo. Entonces, es como alinear esto de cara a que la función fiscal se vea como un elemento fundamental desde el día 1 hasta el día 365. De hecho, es tu pilar fundamental, debería ser tu principal estrategia. Sí. Quizás un poco, y lo que escuchamos en los términos coloquiales, por llamarlo de alguna manera, es que dicen, es que no llamo al de impuesto porque me retrasa los procesos, pero es que tengo que llamarlo oportunamente, no para que me retrase los procesos, sino para que me alerte y me evite incurrir en incumplimientos que luego van a ser mucho más costosos. Que van a ser más costosos, que te van a afectar, incluso te Sin pueden duda afectar alguna. y detener la operación Sin duda alguna, sin como duda tal. Ahora, en condiciones como las que hoy día atraviesa Venezuela, donde son además muchísimos los impuestos, donde la carga tributaria es bastante elevada, las empresas hablan de hasta un 70% de carga sector, de tributos, la que habla de menos es el 60%. Entonces, es bastante onerosa y complicada, porque además hay declaraciones diarias, hay declaraciones semanales, hay una cantidad de obligaciones que cumplir y dedicar el tiempo a esto, pero además a formar a esta gente para que puedan ir descargando esto en sistemas tecnológicos, amerita tiempo y amerita dinero, y amerita esfuerzos. Sí, y quizás esa es la parte, se habla de manera oficial que hay un crecimiento en la economía, pero bueno, luego hay que ver sin duda alguna cada empresa en particular, y allí viene la gran disyuntiva del empresario, del accionista. ¿Dedico mis recursos para seguir operando o dedico recursos, que no es un gasto, es una inversión, pero realmente hay que ver si lo están viendo como inversión? Posiblemente la respuesta es no. Hace poco hablábamos, y que creo que es algo novedoso y positivo, de la factura fiscal. Sí. Pero no veamos solo la factura fiscal como un elemento, es que me va a permitir un ahorro porque ya no voy a usar papel, voy a tener un impacto incluso ambiental por el origen del papel, pero es que veámoslo como la oportunidad a los fines de poder tener un mejor control de mis inventarios. Claro, para ser mucho más fácil, va a haber un sistema. Y a todo esto también se unen elementos tales como políticas en materia ambiental. Otras jurisdicciones establecen beneficios tributarios si yo ejecuto actividades orientadas a la conservación del medio ambiente. Lamentablemente en el caso de Venezuela no lo tenemos. Están los famosos bonos verdes. Sí. Entonces hay una cantidad de elementos que están en nuestro entorno que alguien podría decir, pero es que eso no me impacta. No, sí nos va a impactar porque ya empezamos a ver cómo, por ejemplo, Europa empieza a exigirnos una cantidad de reportes adicionales a lo que pueda ser la calidad del producto, adicionales a lo que pueda ser las condiciones del producto, y nos empieza a hablar de temas de ESG. Bueno, sí. ¿Cómo estamos desde el punto de vista social, de environment y de gobernanza, que es lo que estábamos hablando al inicio? Y además que la gobernanza es fundamental para ser probo a la hora de estar y luego es cómo son mis niveles de autoridad o de toma de decisiones, más que de autoridad, de toma de decisiones en la empresa. Si hablamos de que estoy presentando una declaración de impuestos en donde posiblemente son 1.000 bolívares más, 1.000 bolívares menos, o $1.000 más, 1.000 bolívares menos, posiblemente esa decisión la toman los niveles bajos. Pero si estamos hablando ya de un tributo mayor o menor de $100.000 o $1.000.000, posiblemente estamos hablando que es una decisión que tiene que tomar la junta directiva o incluso los accionistas. Entonces, tenemos eso estructurado para que se dé de esa manera. La respuesta en la encuesta es que no. Más del 60-70% de empresas no tienen hay esa rigurosidad. Bien, vámonos a la pausa. Ya volvemos con más de Noticias Globovisión Economía.